Como ustedes muy bien saben, la cirrosis hepática es el estadio final de la enfermedad del hígado, ya sea por diferentes etiologías, por consumo de alcohol, ya sea por hepatitis viral, hepatitis B, C, por una enfermedad autoinmune, ya colitis biliar primaria, etcétera, etcétera. Esta representa una alta mortalidad en todo el mundo, ¿no? Los factores etiológicos más frecuentes, como ya les dije, en nuestro medio son el consumo de bebidas alcohólicas y la enfermedad hepática por depósito de grasa de origen metabólico. Hoy por hoy, la obesidad, la ingesta de grasas, ya comida chatarra, etcétera, está haciendo que el hígado también desarrolle cirrosis hepática. Ahora, se presenta en dos fases bien diferenciadas, ¿no? Una fase compensada y una descompensada, según la ausencia o la presencia de complicaciones asociadas respectivamente, ¿no? Las estrategias terapéuticas actuales van dirigidas a controlar estas complicaciones de la cirrosis hepática. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la citis, encefalopatía hepática, infecciones bacterianas, hemorragia digestiva, entre otras. La realización del trasplante hepático, si no existen contraindicaciones, no obstante, es importante conseguir eliminar también el factor etiológico. En este caso, por ejemplo, si es alcohólico, debe dejar de tomar, entre muchas otras causas. La definición de la cirrosis hepática es histopatológica. ¿Eso qué significa? Que histopatológicamente uno debe encontrar en el hígado fibrosis y nódulos de regeneración. Vean esta imagen. En la parte superior ven un hígado sano y en la parte inferior un hígado con cirrosis hepática. Un hígado pequeño, con bordes lobulados, con nodulaciones grandes y pequeñas, macro, micronodulares respectivamente, y gran fibrosis. Entonces, anatomopatológicamente se puede definir a la cirrosis o clasificar en micronodular, macronodular o mixta cuando tiene ambas situaciones. Y la clasificación funcional es en base a la clasificación de Child-Pugh y la clasificación de Meltz. Ven esta imagen, también se ve imágenes micronodulares, pequeños nódulos, y en la otra macronodulares, nódulos muy grandes. ¿Cuál es la causa de la cirrosis más frecuente en el Perú? En el Perú y en el Cusco es el consumo de alcohol. Representa el 30-50% de las causas, ¿no? Y las infecciones virales, como el virus B, C, D, entre otros. La esteatosis hepática no alcohólica o el hígado graso está cobrando terreno ampliamente día tras día, debido a que hay más casos de obesidad. Niños obesos que terminan siendo adultos obesos, ¿no? Antiguamente usted no veía niños obesos, veía niños delgados, deportistas. Todas las tardes salían al patio, a la calle a hacer deporte, al parque, practicaban fulbito, jugaban, qué sé yo, trompos, tiros, manejaban bicicleta, estaban en constante actividad. Hoy por hoy los niños están en la casa, echados en el sillón, viendo televisor, usando el celular, ¿no? Y sobre todo con constante sedentarismo, no practican deporte y su dieta, ¿no? La dieta es rica en grasas, les encantan las papas fritas, no consumen verduras, ya el sedentarismo, la dieta hace que estos niños desarrollen obesidad y sean adultos obesos y con el tiempo pueden desarrollar cirrosis hepática. Ahora, las enfermedades autoinmunes como la hepatitis autoinmune, la colitis biliar primaria, la colitis esclerosante primaria, son enfermedades más raras que desarrollan cirrosis hepática, ¿no? Las enfermedades metabólicas como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, donde hay una acumulación patológica en el hígado de cobre y de hierro respectivamente, ¿no? Para el Wilson cobre y la hemocromatosis hierro. La deficiencia del alfa-1 antitripsina, enfermedades vasculares como el Budd-Chiari o trombosis de las suprahepáticas. Fármacos, la herbolaria. Hoy por hoy uno va al mercado y ve gente haciendo cola y tomando mates amargos y hierbas que a la larga pueden desarrollar cirrosis hepática, ¿no? Y de otros orígenes indeterminados, como son los criptogénicos. Para entender
Adecuadamente, ¿qué es la cirrosis hepática? Uno debe de comprender qué es el lobulillo hepático, qué es un ácido portal y la tríada portal, ¿no? En el espacio porta, ustedes van a ver la tríada portal. Esto está dado básicamente por la presencia de una arteria, una vena y un conducto biliar. Y dentro del lobulillo hepático tienes a la vena centrolobulillar, ¿no? El ácido portal está dado por dos venas centrolobuliares, por dos venas centrales y dos espacios porta. Ahí tenemos una zona 1, 2 y una zona 3. Ahí podemos encontrar zonas de necrosis en puente, por ejemplo, cuando es de la vena centrolobular hacia el espacio porta, ¿no? Y o alrededor de la vena central, sobre todo cuando es por fármacos tóxicos o necrosis por isquemia, cuando hay compromiso del estado hemodinámico. Y de causa viral puede haber necrosis o apoptosis en diferentes zonas. Y en sacabocados o de origen autoinmune, por ejemplo, a nivel periportal. ¿Cómo clasifico funcionalmente la cirrosis hepática? Utilizo la clasificación de Child-Pugh. Para esto me baso en valores como la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina, la ascitis y la encefalopatía hepática. Para esto vamos a usar la mnemotecnia de Batea, B-A-T-E-I-A, ¿no? Batea. La puntuación va del 1 al 3 y cuanto mayor sea la puntuación, tenemos la clasificación de Child-Pugh ABC, la C mayor a 10 puntos, habla ya de una función muy deteriorada del hígado. Por otro lado, tenemos la clasificación de MELT, donde utilizamos la bilirrubina, ¿ya? El INR y la creatinina, ¿no? Para hacer una valoración matemática con una fórmula y determinamos cómo está la función del hígado. Para comprender bien qué es la cirrosis hepática, tenemos que comprender qué es la hipertensión portal. Entonces, la hipertensión portal es el aumento de la presión de la gradiente venosa portal, que ésta supera los 5 milímetros de mercurio por diferentes factores. Y existen mecanismos por los cuales aumenta la presión de la vena porta. Una de ellas es la fibrogénesis. La fibrosis hepática es un proceso complejo caracterizado por depósitos de proteínas en la matriz extracelular, depósitos en los tejidos contráctiles, alteraciones en el flujo de sangre. Representa una respuesta del órgano al daño o a la noxa, por ejemplo, el consumo de alcohol, al virus de hepatitis, entre otros. En estas, las células estrelladas o las células estelares de Ito, les mandé un video respecto a estas. Normalmente las células estelares de Ito almacenan vitamina A bajo la forma de palmitato de retinol. Estas células estelares de Ito están abrazando los sinusoides a nivel del parénquima hepático. Ante una noxa, el consumo de alcohol, 70-80 gramos de alcohol diarios durante 10 años, estimulan a estas células estelares y se transforman en miofibroblastos. Estos miofibroblastos empiezan a sintetizar colágeno y el colágeno empieza a fibrosar los espacios perisinusoidales. Vean ustedes este esquema. Esta es una célula estelar de Ito. Es la vedette de toda la hipertensión portal. Esta célula tiene la forma de una estrella de mar, por ejemplo, ¿no? Abraza todo el sinusoide. Normalmente almacena vitamina A bajo la forma de palmitato de retinol. Eso puede ser pregunta de examen. Esta célula estelar, ante la noxa, el consumo de alcohol, la infección viral, la obesidad, la grasa y todo, puede transformarse en un miofibroblasto y empieza a sintetizar colágeno a nivel perisinusoidal. La fibrosis de los espacios perisinusoidales endurece los capilares sinusoidales, lo cual repercute en la hemodinamia del hígado. Y esto también estimula otras células estelares que a su vez estimulan células inflamatorias. Habrá inflamación, fibrosis y posteriormente las células endoteliales sintetizan endotelina de tipo 1 que producen vasoconstricción. Todo esto contribuye al aumento de la presión de la vena porta. Recuerden que el hígado recibe sangre de la vena porta y de la arteria hepática. Estas, en un promedio de 1,5 litros, llevan sangre al hígado a grandes presiones, ¿no? La arteria hepática a 100 milímetros de mercurio y la vena porta de 3 a 5 milímetros de mercurio.
toda esta presión, todo este volumen de sangre se compensa a nivel de los sinusoides. Al haber un proceso inflamatorio y fibroso, hay una obstrucción en el flujo natural de la sangre hacia el hígado, por lo tanto, va a haber una injuria del hígado y este empieza a desarrollar hipertensión portal. La hipertensión portal hace que se desarrollen las complicaciones propias de la cirrosis, como son el desarrollo de varices esofágicas, hiperesplenismo, ascitis, encefalopatía hepática, entre otros. Entonces, clínicamente, ante un cuadro de cirrosis hepática, tenemos dos estadios bien determinados, una compensada y una descompensada. Se dice cirrosis compensada cuando el paciente suele estar asintomático, ¿ya? Es decir, ese paciente que está bebiendo todos los días durante varios años y no se enferma. Ustedes siempre van a escuchar. El tío, el amigo, el vecino, el familiar, ya, el allegado que ingiere bebidas alcohólicas todos los fines de semana y nunca se enferma, ¿no? Está en una cirrosis compensada, pues, es decir, ya está su hígado con cirrosis, pero compensada todavía. El cuerpo trata de compensar esa enfermedad, ¿no? Por consumo de alcohol. Aparentemente no tiene síntomas, aparentemente está sano, ¿ya? Más adelante desarrolla febrícula, edema malleolar, arañas vasculares, eritema palmar, todos los estigmas de la hepatopatía crónica, ¿no? Incluso la bioquímica hepática suele estar normal, aparentemente está sano, ¿ya? Pero de golpe, ¡pum!, se descompensa y el paciente entra a una fase descompensada, con el síndrome de hipertensión portal, caracterizado por la presencia de varices esofágicas. Estas se rompen, pueden presentar hematemesis y melenas, o desarrollar una insuficiencia hepática crónica con encefalopatía hepática, trastornos de coagulación, entre otros. Por eso, jóvenes, ustedes comúnmente van a encontrar jóvenes, adultos, alcohólicos, varones o mujeres, durante años aparentemente sanos, ¿no? Y siempre dirás, vas a escuchar eso de la gente común y corriendo, ¿no? Él toma bebidas alcohólicas y nunca se enferma. Pues eso es falso. Poco a poco se está enfermando. Ya conforme pasan los años, ese paciente desarrolla una cirrosis compensada y luego de ello viene la fase descompensada, ¿no? Con varices, ascitis, ¿no? Hemorragia digestiva, y luego viene la muerte, ¿no? Mueren rápidamente por una hemorragia masiva, por ejemplo. La hipertensión portal. Hemos hablado que la cirrosis va a tener una hipertensión portal de fondo, ¿no? Donde el paciente va a tener vasodilatación esplácnica, hipovolemia, los mecanismos compensadores como el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la secreción de la hormona antidiurética tratan de compensar esto, ¿no? Con vasoconstricción periférica, retención de sodio, agua. Entonces el paciente va a desarrollar ascitis, por ejemplo, por hipoalbuminemia, por una reducción de la presión oncótica, un aumento de la presión hidrostática, vasodilatación periférica, hay un pasaje de líquido de la sangre hacia el espacio peritoneal y desarrollan ascitis. Esta puede ser refractaria, etcétera, y o complicarse con síndrome hepatorenal. Las toxinas normalmente se depuran o se purifican a nivel del hígado. En este caso, las toxinas llegan al cerebro, edematizan los astrocitos y desarrollan encefalopatía hepática. La sangre trata de llegar al corazón, como en el hígado hay cierta resistencia, busca colaterales, se abren unos shunts y desarrolla varices esofágicas, esplenomegalia o hiperesplenismo. Como ven en esta imagen, ¿no? Hay una circulación colateral, se dilatan las varices a nivel del esófago y estas pueden romperse cuando superan los 10 milímetros de mercurio, más de 12 hemorragia digestiva por varices rotas y más de 20 inminentemente sangrado y puede llegar incluso a morir. Cuando ustedes examinan el abdomen de un paciente y ven esta imagen, un abdomen distendido con una hernia umbilical y circulación colateral, piensen que podría tratarse de una cirrosis hepática, ¿no? Vean ustedes aquí, ven una dama, pero vean el abdomen de este paciente, ¿no? Un abdomen distendido con una hernia umbilical. El tatuaje señala que este paciente podría tener
una hepatitis viral, ¿no? Los tatuajes hoy por hoy son un medio de contagio para las hepatitis virales de tipo B, de tipo C. Es común ver, ¿no? Pacientes que tienen tatuajes por todos lados, deportistas inclusive, que llevan una vida saludable, pero lamentablemente se tatuaron. Y por el tatuaje contrayeron el virus de hepatitis. Vean ustedes, este es un varón con una ascitis bien marcada, un abdomen distendido por líquido peritoneal, ascítico, una hernia umbilical, ¿no? Y su tatuaje. Vean, esta es otra imagen de otro varón con ascitis y una hernia umbilical, ¿no? Y que llama la atención también la ginecomastia. ¿Quién ven acá? Los ojos y la piel amarilla de los pacientes. A eso se llama ictericia. Aquí vemos alteraciones cutáneas. Estas son las arañas vasculares. Son arteriolas que oscilan entre 0.5 milímetros, numerosos vasos sanguíneos que al comprimirlos desaparecen y reaparecen, ¿no? Por un exceso de estrógenos, ¿no? Se localizan generalmente en la cabeza, cuello, cara y parte del tórax. Son las arañas vasculares. Si tú ves esto, piensa que puede tener una hepatopatía crónica. También la piel morena, la piel marmórea con escoriaciones por rascado, ya las uñas hipocráticas, los dedos de Beau, las uñas de Terry, ¿no? Las líneas de Beau, y más abajo las palmas hepáticas con eritema en la zona tenar e hipotenar. Ginecomastia, ¿no? Aquí vemos unas glándulas mamarias bien desarrolladas en el varón. Eso es una ginecomastia. Disminución de la libido, impotencia sexual, infertilidad. Vean ustedes la distribución del vello pubiano, de distribución femenina. Normalmente el vello pubiano en el varón es romboidal hasta el ombligo. En este caso es triangular con base superior, ¿no? Se ha feminizado ahí. Trastornos de coagulación con equimosis, gingivorragias. Vean ustedes el brazo de este paciente con zonas de equimosis en las zonas de venopunción. ¿Cómo diagnostico la cirrosis hepática? Haces unidad clínica en base al cuadro clínico, al examen físico, el laboratorio y los estudios de imágenes. En el laboratorio tienes que pedir un hemograma, suele haber una pancitopenia, leucopenia, anemia, inclusive una trombocitopenia, ¿no? Bioquímica hepática, suele haber hiperbilirrubinemia, predominio directo, elevación de la fosfatasa alcalina, disminución de la albúmina sérica, hipoalbuminemia y prolongación del tiempo de protrombina. Estudios de imágenes, una ecografía abdominal, nos sirve para ver el tamaño del hígado, los bordes, puede haber un hígado pequeño, bordes lobulados, líquido acítico y la tomografía en resonancia sirven para todo ello. La biopsia hepática es el gold estándar imperfecto, debido a que uno biopsia el hígado y puede estar con un tejido normal y más adentro puede haber cirrosis. Por eso es mejor una elastografía del hígado. Vean ustedes esta imagen ecográfica, tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 93% para buscar nodularidades a nivel del hígado, ¿no? Cambios en ecogenicidad, atrofia, hígados pequeños con bordes lobulados. Puede haber también una alteración del flujo sanguíneo de la vena porta o líquido libre en caso de ascitis. El Doppler me permite saber cómo está la vena porta, ¿no? Y el flujo. En la tomografía, igual que la ecografía, me permite ver si hay tumoraciones, cáncer del hígado, un hepatocarcinoma secundario a una cirrosis hepática y también la presencia de ascitis. Vean ustedes estas nodulaciones a nivel del hígado en una resonancia magnética, ya habla de un hepatocarcinoma, por ejemplo. La biopsia es el gold estándar imperfecto, vemos un hígado con nódulos de regeneración y zonas de fibrosis, ¿no? La fibrosis extensa y nódulos de regeneración. El paciente con cirrosis puede desarrollar también complicaciones a nivel pulmonar, con síndrome hepatopulmonar o hipertensión portopulmonar, con derrame pleural y muchas otras. En esta endoscopía, este paciente, por ejemplo, ha desarrollado varices esofágicas, ¿no? Vean esas venas dilatadas a nivel del esófago. Entonces podemos tener la historia natural de la cirrosis desde una fase compensada, el paciente alcohólico o que usa drogas endovenosas, con virus de hepatitis B, C, etc. ¿Ya? El tiempo varía de meses a años, puede estar años compensado. Luego se descompensa súbitamente y suele llegar incluso a fallecer. El tratamiento de la cirrosis hepática básicamente es el tratamiento de las complicaciones. Una dieta con restricción de sodio, menos de 2 gramos al día, proteínas de alto valor biológico, 1 gramo por kilo día,
no hay que restringir mucho los líquidos, modificar los estilos de vida. Si es alcohólico, indicarle que no ingiera bebidas alcohólicas, ¿no? Para la citis, una dieta, restricción de sodio, diuréticos, puedes usar furosemida, espironolactona, expansores plasmáticos como la albúmina y hacer paracentesis. En caso de las varices esofágicas, profilaxis con propanolol, carvedilol, si está con una hemorragia activa, octreotide y una endoscopía para ligadura. Si hay trastornos de coagulación, plasma fresco congelado, vitamina K. El trasplante hepático ortotópico se reserva a aquellos pacientes jóvenes que puedan recuperar su estado original. La encefalopatía hepática es una complicación de la hipertensión portal secundaria de cirrosis. Es un síndrome neuropsiquiátrico reversible que aparece en pacientes con enfermedades hepáticas agudas o crónicas. Se produce como consecuencia de una incapacidad del hígado para depurar las toxinas, ¿no? Existen varias teorías, dentro de ellas la más aceptada, la formación del amoníaco, el gamma-aminobutírico, receptores benzodiazepinas endógenos. Todas estas toxinas llegan a la sangre, principalmente el amoníaco, del colon al sistema porta y de la vena porta al sistema, por los shunt directo al sistema cardiovascular sistémico y luego al cerebro, ¿no? Y en el cerebro, asociado a una alcalemia, aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, llegan al astrocito y el astrocito suele edematizarse. Este es el astrocito. Es la primera barrera del sistema nervioso central, ¿no? Es la célula que recepciona todo lo que pasa de la sangre al sistema nervioso. Se edematiza el astrocito y lamentablemente se desarrolla la encefalopatía hepática. Muy bien. Este trastorno va caracterizado clínicamente por labilidad emocional, alteraciones de la inversión del ritmo del sueño, duerme de día y de noche está despierto, cambios del hábito del apetito, alucinaciones, confusión mental, desorientación, bradilalia, excitación psicomotriz, entre otros. Y a nivel motor puede tener asteristis. La asteristis es el aleteo, el flapping, una marcha táxica, hiperreflexia, incrementos del tono muscular, clonus, Babinski, reflejo de succión, entre otros. ¿Cómo evalúa el flapping? Hago una flexión dorsal de la mano y suelto, y el paciente empieza a aletear, ¿no? Es el flapping. Le pido que dibuje, ¿no? Del 1 al 20, supongamos, y no lo hace. O grafica figuras de manera desordenada. Para clasificar la encefalopatía hepática me valgo de los criterios de Westhaven. El Westhaven indica que el grado 1, 2, 3 y 4 respectivamente presentan en el grado 1 disociación del ritmo del sueño. ¿Ya? Duerme de noche, perdón, de día y de noche está despierto. 2, acuérdense de dos cosas, desorientación en dos aspectos, tiempo, espacio o persona, desorientación. Y 3, el paciente ya está somnoliento, soporoso. Y 4, ya entró en coma. Factores precipitantes de la encefalopatía hepática. Se desencadena principalmente por hemorragia. Una hemorragia desencadena encefalopatía. También puede estar desencadenado por sepsis, deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos y la constipación o el estreñimiento. El tratamiento identifica la causa o el factor desencadenante y tratarlo, ¿no? Hay que disminuir los niveles de amoníaco en sangre, para eso le das laxantes. Puedes usar lactulosa 30, 45 ml 3 a 4 veces al día, antibióticos como la rifaximina 550 miligramos cada 12 horas, entre otros. El síndrome hepatorenal es otra complicación frecuente en la cirrosis hepática, ¿no? Donde hay una insuficiencia renal de tipo funcional. Hay criterios de diagnóstico. En esta enfermedad suele haber ascitis, ¿no? Un flujo disminuido de la creatinina, ¿no? Ausencia de proteinuria, ausencia de shock, ausencia de una infección severa, pielonefritis, pérdida de fluidos o uso de drogas nefrotóxicas. Es decir, que no haya consumido el paciente diuréticos. Ausencia ecográfica de una uropatía obstructiva, por ejemplo, ¿no? Y un sódico urinario menor a 10 milimoles por litro. Si cumple todos estos criterios, estamos ante un síndrome hepatorenal. La fisiopatología en el contexto de un paciente con cirrosis que desarrolla, por ejemplo, una ascitis a tensión, ¿no? Hay una vasodilatación arterial esplácnica, lo cual disminuye la perfusión a nivel de los
glomérulos renales y puede provocar necrosis y daño del riñón, ¿no? La vasoconstricción renal disminuye la tasa de filtrado glomerular, incrementa la renina plasmática, la depresión del flujo sanguíneo fuera de la corteza, es debido a un incremento de los vasoconstrictores, como el tromboxano 2, leucotrieno, endotelina 1 y la adenosina, y una reducción de los vasodilatadores, como la prostaglandina 2 y la calicreína, lo cual daña el riñón y provoca el síndrome hepatorrenal. Esta injuria hepatorrenal, ¿ya?, puede ser de tipo 1 o de tipo 2. El de tipo 1 hay una disminución aguda de la función renal con un incremento rápido de la creatinina por encima de 2.5 miligramos de decilitro en menos de 2 semanas y el paciente puede llegar a morir. El de tipo 2 es más lento, ¿ya? Suele presentarse en pacientes con ascitis refractaria a diuréticos y los niveles de creatinina no están muy elevados, van de 1.5 hasta 2.5. Muy bien, la tasa de supervivencia es mayor en el tipo 2. ¿Cómo tratamos? Medidas generales, hospitalizas al paciente, líquidos, suspendes los diuréticos, paracentesis evacuatorias, ¿no? Y hay que descartar siempre una peritonitis bacteriana espontánea. Fármacos, puedes dar análogos de vasopresina, como la terlipresina y o albumina más. Muy bien. En ocasiones no resulta, hay que hacerle TIPS. ¿Qué es un TIPS? Es una derivación portosistémica intrahepática transyugular. Yo es ser candidato a un trasplante de hígado. Por otro lado tenemos el síndrome hepatopulmonar, ¿no? Que se caracteriza por un defecto en la oxigenación arterial producida por dilatación capilar, ¿no? Se dilata tanto el capilar que no se oxigena bien los glóbulos rojos y el paciente debuta con hipoxemia. Muy bien, clínicamente el paciente puede tener disnea, cianosis, platimia y ortodioxia, ¿no? Entonces clínicamente va a tener hipoxemia, ¿no? Y se trata actualmente, no hay una terapia específica, pero suele ser candidato a trasplante de hígado, ¿no? Es el único más efectivo. Y puedes dar oxígeno a largo plazo. La peritonitis bacteriana espontánea, por otro lado, es una infección espontánea a nivel del peritoneo, secundario a una infección, generalmente por etiología monobacteriana, ¿no? La E. coli puede estar metida ahí. ¿Ya? Y hay factores relacionados, como inmunosupresión secundaria, la hipertensión portal, que desvía el flujo sanguíneo hacia la colateral, son un flujo en retículo endotelial y otras complicaciones como la hemorragia digestiva alta, ¿no? Pueden desarrollar una PBE o peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cuál es el cuadro clínico? Tienes un paciente con ascitis y dolor en el abdomen. Ascitis y dolor. Puede haber fiebre. Haces una paracentesis diagnóstica y en el líquido acítico encuentras más de 250 polimorfos nucleares en el líquido acítico, ¿no? Puedes hacer el diagnóstico diferencial de la peritonitis bacteriana espontánea con bacteriacitis y ascitis neutrocítica. Pregunta de examen, ¿no? La bacteriacitis, por ejemplo, suele tener cultivo positivo y menos de 250 polimorfos nucleares. La citis neutrocítica, cultivo negativo, pero más de 250 polimorfos nucleares, ¿no? Mientras que en la PB o peritonitis bacteriana espontánea suele haber más de 250 polimorfos nucleares y cultivo positivo. Quedamos de tratamiento antibióticos, puedes dar cefalosporinas de tercera generación o cefotaxima, amoxicilina, ácido clavulánico, ciprofloxacino, entre otros. Pronóstico, en casos severos, la mortalidad en 30%, y puede mejorar cuando se diagnostica tempranamente y se trata tempranamente. ¿Qué hago? Profilaxis, evito que el paciente desarrolle PBs, cuidando de que no haya hemorragia, ¿ya? Y o enfermedades avanzadas, ¿no? Comorbilidades. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿tienen alguna pregunta respecto al tema de cirrosis hepática? A ver, ¿alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Adelante, David. David Vargas. ¿Está ahí presente, David? Sí estoy presente, doctor, pero no tengo ninguna ¿No tiene pregunta. ninguna duda? Ajá, Ya, muy bien, el tema está claro, ¿no? Entonces, les he mandado un videito sobre hipertensión portal, por favor, repásenlo y nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches, chicos. buenas noches, doctor.
Gracias, Buenas doctor. noches, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor.